si no lo registro. No, sí, ya tuve que hacer mi recertificación. ¿Ya hiciste? Ya. Entonces, no, pero ¿por qué? ¿No son 7 nosotros? La primera vez son 7. ¿Ya ves? No. Sí, claro. Listo. Claro. Entonces, Listos, empezamos. no, Buenas tardes. Buenas tardes, en novedad de tiempo, para no retrasarnos más con los tiempos y con el ponente y con los presentes, desde luego. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de los miércoles de ortopedia mixta, dando seguimiento, dando continuidad a la plática que vimos la semana pasada sobre infecciones periprotésicas y teniendo la amable participación del servicio de las cataratas osteoarticulares. Ahora el doctor Adrián Miguel nos va a dar un tema sobre osteomielitis crónica, un tema sí, interesante y sobre todo alguien que domine el tema. Entonces, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. Pues bueno, como saben, soy adscrito al servicio de ROA, rescate osteoarticular. Vamos a hablar de un poquito de osteomielitis crónica. Nos vamos a hablar totalmente de la osteomielitis aguda, nada que ver. Esa es una idea totalmente diferente y un manejo totalmente diferente también. Aquí está una palabra, osteitis. Realmente la palabra o el concepto de osteitis no existe. El concepto real es osteomielitis. Por mucho tiempo se ha utilizado ese término, pero la única enfermedad aceptada por el CIE-10 en todos los artículos internacionales es osteomielitis. Y ya vamos a ver más adelante, dependiendo del lugar donde se encuentre, el tipo que es. Normalmente las osteomielitis crónicas son el 15% de todas las osteomielitis, que bueno, que no son todas. Se asocia principalmente a un déficit de su tratamiento inicial y clínicamente principalmente encontramos secuestros, fístulas crónicas. No hay el manejo con el antibiótico no soluciona el problema. Esto debe quedar muy claro porque es lo primero que se hace y que se da. Bueno, aquí hay algunos datos extraños, riesgo de amiloidosis secundaria, y en algunos pacientes se ha visto que se encuentra también o se puede convertir en un carcinoma. La patogenia, ¿cómo es esto? Se supone que existen receptores específicos y la formación del famoso biofilm. El biofilm es una capa en la cual se va colonizando de bacterias. No es un tipo únicamente de bacterias, son múltiples bacterias en una cama de polisacáridos, por lo cual, si damos antibiótico, el antibiótico queda en las partes superficiales y no penetra a lo profundo, sin contar que si ya colonizó el hueso, pues no sirve de nada el antibiótico. Es por eso muy importante esta imagen. Yo creo que el manejo de infecciones periprotésicas es un concepto muy parecido. Es por eso que el tratamiento quirúrgico es muy importante en ese tipo de patología, que vamos a ver más adelante. Normalmente, la forma de dividir la osteomielitis, se busca una zona de necrosis, que haga un secuestro óseo crónico. Por supuesto, pueden pasar años. A su vez se puede fistulizar, hacer un absceso subperióstico o puede desencadenar hasta en una fractura, que es una complicación grave. El diagnóstico, siempre la madre va a ser la clínica, cambios a nivel superficial, cambios por inflamación, rubor, calor, aumento de la temperatura, fístulas con exudado crónico de años, cambios en la coloración de la piel, coloración ocre, etc. Se hace imagen, vamos a ver también más adelante imágenes, diagnóstico por imagen, alteraciones hematológicas y bioquímicas, aumento de la velocidad de sedimentación globular, que tampoco es específica, proteinasa reactiva, que tampoco es específica, y la única forma de diagnosticar exactamente o en forma exacta esta patología es mediante el diagnóstico microbiológico directo. Es la única forma. La biopsia es la forma de dar un diagnóstico de certeza en esta patología. Normalmente todos tenemos la idea que llega un paciente, tomamos un exudado y decimos, lo mandamos al cultivo, decimos, es Staphylococcus aureus y le empezamos a dar tratamiento.
no es la muestra más recomendable, siempre es una flora contaminada con otro tipo de bacterias y nos da falsos positivos. El diagnóstico con el ojo directo, la biopsia ósea, el 90% es positivo, y a veces cuando la punción con aguja, normalmente eso es más que nada en la osteomielitis aguda. Esto es una biopsia, totalmente, se dice que alrededor de 5 milímetros de tejido óseo, y se manda tanto a laboratorio como a patología. En patología, ¿qué nos van a reportar? Aumento de los leucocitos, de neutrófilos, más de 20 por campo, se supone que es una infección, y el cultivo, pues con el antibiograma y el germen específico. La clasificación, aquí es muy importante, esta es la base del tratamiento. ¿Cómo se clasifica la osteomielitis? Cern y Mather hicieron la clasificación y la basaron en dos tipos. El anatómico, que se divide en 4, y esos 4 van de un grado de mayor complejidad, de menor complejidad, a mayor complejidad. Medular, superficial, localizada y difusa, y de acuerdo a su tratamiento, que ahorita vamos a hablar. El fisiológico, que nos habla especialmente del huésped, del paciente. Si es normal, si no está comprometida su inmunidad, si está comprometido algunos factores que también vamos a ver, y totalmente si es una inmunidad cero, que no nos ayuda para nada al tratamiento. La localización anatómica medular, pues por dentro de la médula, normalmente es en pacientes sanos. La respuesta del cuerpo, el cuerpo lo que hace es encapsular esa zona y no da, casi por la mayoría de las veces no da ningún síntoma. La superficial es en la cortical, que también incluye algunas veces la médula, algunas veces no, y también es en pacientes sanos. La localizada, que incluye totalmente a la médula, y el tratamiento es quirúrgico, y también la difusa, el tratamiento es quirúrgico y a veces el pronóstico es muy, muy malo. De acuerdo a la clasificación anatómica, es el tratamiento. Vamos a ver. La medular o endostal no requiere ningún tratamiento, únicamente requiere vigilancia. La superficial, una cortical infectada, a veces únicamente con un legrado es más que suficiente, cierre de herida, sin ninguna otra forma de tratamiento. La localizada, se debe hacer un desviamiento y resecar los bordes infectados, sin que esto afecte la estabilidad. Se dice que 30% del hueso que se reseca no afecta la estabilidad. Si son segmentos más grandes, tiene que hablarse con el paciente si da síntomas. Allí en Roma manejamos una frase muy, muy real que dice: molestia que no molesta, no la molestes. Aunque tenga fístula, si no duele, no le causa ningún problema al paciente, es preferible dejarlo así a darle un tratamiento quirúrgico que comprometa la estabilidad. Entonces ya convertimos un problema que era totalmente conservador en un problema quirúrgico y tal vez en una desgracia. Vamos a ver más adelante por qué. Y la difusa totalmente requiere tratamiento quirúrgico, está alterada la estabilidad y no solamente requiere una cirugía, requiere muchos tratamientos, no solamente de legrado, cobertura cutánea, etc. Decíamos que de acuerdo al tipo va muy de la mano esta clasificación, de acuerdo al tipo de paciente es el tratamiento, pero también las características de la parte del huésped tienen que ver con el tipo de lesión que nos da. Si es un paciente, en pacientes que tengan este tipo de patologías como alteraciones vasculares, que hayan sido con datos de neuropatía como los diabéticos, que hayan sido irradiados, etcétera, pues hay que, cuando tengamos sospecha de osteomielitis, hay que pensar en el tipo B. Hay dos tipos, B1 o B2, la malnutrición, el fallo hepático, etcétera. Entonces también nos dan alteraciones para el tratamiento. Si no corregimos este tipo de problemas, pues tampoco la osteomielitis va a mejorar. La respuesta exactamente es mejorar. La osteomielitis no se cura, es un tratamiento únicamente para mejorar las condiciones del paciente. No hay cura para la osteomielitis, eso se debe a las características del hueso. Y por último, la difusa, pues el tratamiento el resultado es incierto porque a veces se acaba en tratamiento hasta radical. Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a hacer la clasificación. Es un paciente que está, por ejemplo, una 1A
es una osteomielitis endostal con un paciente normal, normalmente no va a dar ningún problema. Son los pacientes que vemos ahí, que dicen yo tuve osteomielitis, un proceso que nunca se dio datos clínicos y que el paciente la puede tener por años. Únicamente a veces dan un compromiso cuando el paciente se inmunocompromete, cuando tiene un proceso donde bajan las defensas, es cuando empiezan a fiscalizar, pero pueden pasar años. Y la difusa, que son casi las que vemos aquí, que son pacientes con inestabilidad, famosas pseudoartrosis sépticas, que también, aquí en el servicio se utilizan muchos conceptos del doctor Colchero, que desgraciadamente el doctor Colchero no nos dejó nada por escrito. Todos esos estudios todos fueron por el doctor francés Papineau, que vamos a ver más adelante, y los cuales dicen que tampoco la pseudoartrosis como tal séptica no existe, es osteomielitis, osteomielitis en fractura o falta de estabilidad de la osteomielitis. Bueno, que son las imágenes de la osteomielitis, una osteomielitis clásica, en la cual empieza a haber cambios en la piel, el sudado seroso. Decíamos, no hay que tomar el cultivo directamente de aquí, se puede hacer, pero no es un resultado fidedigno, hay que tomar la biopsia. Se dice que tratamiento con antibiótico, esto realmente no es, se puede iniciar, pero el tratamiento es hasta que tengamos el antibiograma. Se sugiere que se use antibióticos de amplio espectro, como la vancomicina y la ciprofloxacina, y antibióticos que penetren a la célula, como la rifampicina. Los estudios más grandes han hecho combinaciones de rifampicina con vancomicina, por ejemplo, por la rifampicina más que nada porque ayuda a penetrar el antibiótico a la célula y da un mejor resultado. Pero más que nada esta tabla es para ver los tipos de combinaciones por germen más comunes, pero sirve más que nada el antibiograma, es lo que nos va a dar nuestra guía. ¿Cómo es ese tratamiento? Normalmente el tratamiento de una osteomielitis que da síntomas es quirúrgico. El manejo con puro antibiótico no va a servir de nada. El tratamiento es un curetaje, exéresis de los secuestros y vigilar la cicatrización dirigida, únicamente. Tratamiento quirúrgico. Curetaje, ¿cuántos curetajes requiere un paciente? O lo que le llamamos aquí desviamiento y descalificación, los que necesiten. No hay un número específico. Si en uno existen cambios, con eso es más que suficiente. ¿Qué es lo que debemos hacer cada que se haga otro tipo de manejo quirúrgico? Es hacer el curetaje, tomar un cultivo, tomar muestra de la biopsia, enviarlo al cultivo, hacer el curetaje, volver a entrar, preparar los resultados. Si hay cambios, si hay mejoría, nuevamente, si no hay mejoría, nuevamente entrar y hacer lo mismo. Siempre que se entre a hacer un curetaje debe tomarse cultivo y toma de biopsia, si no, no sirve de nada. Se dice que hay que verificar que los bordes sean sangrantes, etcétera, pero más que nada hay que estudiarnos en la patología. Quitar todos los secuestros, ya dijimos que es evitar quitar el más del 30% del volumen del hueso del grosor del hueso, porque eso ya alteraría la estabilidad. Entonces convertimos un problema, lo digo, en una desgracia. Y vigilar la granulación. Algunas veces se afrontan los tejidos y toda la epitelización, o algunas veces nos apoyamos en el servicio de cirugía plástica para rotación de algunos colgajos. Hay algunos tratamientos para mejorar la cicatrización, apósitos grasos, afrontamiento de bordes, epitelización, ya lo vimos. Imágenes de osteomielitis son imágenes radiopacas, muy a la hora de estar observando las radiografías son muy aparentes, son muy grandes. Realmente esto no va a mejorar, o sea, si toma un control radiográfico después de la cirugía, no va a mejorar en gran cosa. Esto no es una guía para ver qué tanto mejora. La mejora la vamos a ver en la forma en cómo va cicatrizando los tejidos. Esa es la única forma. Aquí otra imagen de osteomielitis. Radiográficamente está con datos de osteomielitis, pero la cobertura totalmente cerrada. Igual, se hace el tratamiento quirúrgico, paciente con fistos, se hace el tratamiento quirúrgico y después de acabar los tratamientos quirúrgicos, ver que ya se dio el proceso activo, se apoya uno en cirugía plástica para que rote un colgajo. No hay nada, otra cosa más que la cobertura. Otra cosa, el hueso siempre debe tener cobertura. Un hueso que no tenga cobertura nunca va a mejorar para nada. ¿Qué ventajas da un colgajo? Cuando la piel está muy mal, tratamiento inmediato,
La vascularización ósea, todo el hueso que tiene encima tejido blando, tiene mayor aporte sanguíneo, y si por ejemplo fuese donde un paciente tuviera una pérdida segmentaria, una inestabilidad, pues hay posibilidad de realizar el injerto óseo en forma secundaria. ¿Okay? Otro paciente con otro injerto. La estabilidad es importante, ahorita vamos a hablar de la estabilidad. Este paciente que se estabilizó, se manejó la osteomielitis y se rotó un colgajo. La persona que más trabajó con ese tipo de problemas fue, o el método que se utilizó más a nivel mundial es el método de Papineau, en el cual, después de por ejemplo, un enclavado que evolucionó a una osteomielitis, aquí está mal el término, a una osteomielitis, es igual, quedamos exéresis, retirar las fístulas, exéresis de los bordes enfermos o realizar el curetaje, esperar la granulación. Ese es el método de Papineau. No existe otro método descrito totalmente en la literatura. ¿Sí? El paciente en informe inicial, se hace la fase de curetaje, esperar la fase de granulación. Si no logra cubrir totalmente, entonces en ese momento se valorará la rotación del colgajo. En algunas ocasiones podemos esperar a que la granulación sea por esperar a que la granulación sea en un segundo tiempo, siempre rellenando de tejido óseo. La pseudoartrosis infectada también es una osteomielitis, la cual principalmente hay que dar estabilidad. Otro concepto que nos tenemos ahí es que la infección no retarda la consolidación, no evita la consolidación. Sí puede un paciente que está infectado consolidar, pero por supuesto el tiempo que lleva la consolidación es mucho más largo. Hemos tenido pacientes hasta con 1 año para que consolide una pseudoartrosis aún infectada, porque son pacientes que por sus condiciones no pueden hacerse el tratamiento quirúrgico seriado, o las condiciones de la piel no nos ayudan mucho. El método de Papineau principalmente utiliza injerto óseo para rellenar las zonas de exéresis donde quedaron huecos, se coloca ese injerto óseo, y ellos también sugieren una irrigación permanente de ese tejido para mantenerlo hidratado. Bueno, no le toman de las metáfisis, podemos tomarlo de cresta ilíaca, de metáfisis, eso no hay ningún problema. Y se espera que la epidirección sea espontánea en algunas ocasiones, o se puede rotar un colgajo. Siempre, aunque la estabilidad esté ahí, se debe de estar cubierta el hueso, nunca estar descubierto. Y otra cosa se me olvidó decir, como se dan cuenta, el manejo siempre es casi con tutores externos. Nunca con tutores externos, porque, como ya vimos en el biofilm, lo que hace es únicamente perpetuar la infección. Entonces siempre tratamos de usar fijación externa, en muy pocas ocasiones usamos fijación interna, y con el riesgo, por supuesto, de que si usamos la fijación interna porque así es necesario por el tipo de lesión que tiene el paciente, pues de que se perpetúe la infección y que no se da a pesar del tratamiento. Aquí es una evolución del método Papineau, en el cual se estaban las fístulas, se hizo la exéresis, se quitó la piel que estaba lastimada, se colocó injerto, se dejó que se granulara de forma espontánea hasta que cerró la fístula. Algunos otros casos en el cual hemos visto que colocamos el injerto, y en este paciente, por ejemplo, ahí le rotaron un colgajo. Como les comentaba, la parte radiográfica no cambia en nada, realmente no modifica en nada. Lo que nos dice que esto ha mejorado son las condiciones de la piel. ¿Sí? Pacientes que hemos tenido con artrodesis, en el cual tuvo una infección periprotésica, se retiró la prótesis, se hicieron lavados seriados, se hizo la artrodesis, y aún a pesar de eso no mejoró. Cuando nos sucede eso, lo que hacemos, lavados seriados, quitar el tejido necrosado, rellenar con injerto y esperar a que cierre en forma espontánea la fístula. ¿Ok? O si no, pues apoyados de cirugía plástica. Algunas ocasiones los plásticos dicen que ellos no colocan el injerto debido a que, como se mantiene el suelo constante, eso hace que el injerto no se integre en forma total, y por lo cual ellos no nos ayudan en ese sentido, aunque la doctora Mas, el doctor Ramírez, que están en la mañana, nos dicen que con una parte que se integra ese injerto ya cubrimos más zona, por lo cual los demás podemos dejarlo que se cubra en forma espontánea. Igual un manejo de Papineau con transfictivos en una keratosis infectada, y rellenando siempre el injerto para llenar los huecos donde hay defectos óseos.
igual manera, utilizado siempre injerto ya sea de metáfisis, de cresta ilíaca. ¿Sí? Son casos verdaderamente que nos han ido en forma adecuada, donde colocamos la estabilización, vamos rellenando, dejando en forma seriada poco a poco. En algunas ocasiones, esos tratamientos tardan, a veces tenemos pacientes 1 o 2 años, tienen mejoría. ¿Sí? Ahí hay mejoría de los pacientes. Se supone que esta es una forma de ir o de clasificar también las lesiones desde la parte más proximal en la tibia hasta la parte más distal y con eso tratar de llenar todo este tipo de defectos con el método de Papineau y dejar que en forma espontánea cicatrice. Igual en fémur. ¿Qué pasa? A veces, en algunas ocasiones, la estabilidad no es más adecuada, utilizamos ortesis para mejorar este tipo de las condiciones de caminar del paciente, las condiciones externas del paciente. Pero hay pacientes que no les va tan bien como los que mostramos. ¿Qué pasa cuando un paciente no evoluciona en forma adecuada? A pesar de todo el tratamiento que le hagamos, pues son tratamientos muy largos. En primera, este tipo de pacientes deben estar manejados también por medicina interna, si son, por ejemplo, pacientes que tenemos reumáticos con artritis reumatoide por reumatología y control estricto por nosotros, citados cada mes a través de a veces de 1 año o 2. Hay ocasiones que el paciente ya lleva mucho tiempo con nosotros, más de 10, 15, 20 cirugías. ¿Qué pasa con estos pacientes? Cuando falla el tratamiento. Una indicación absoluta para manejar un tratamiento radical es una osteomielitis no controlada, en la cual ya alteró la vida ocupacional o diaria del paciente. Está totalmente indicada también, y tenemos pacientes que han tenido con nosotros 5, 6 años, 7 años. Yo cuando llegué al servicio, pacientes de 10 años de tratamiento de osteomielitis, por ejemplo de tibia, que es la zona más común. Manejamos tratamiento radical, una órtesis externa, pacientes que a los 6 meses se reintegran las actividades como les es posible, por supuesto, no en forma como de una persona normal, pero se reintegran sus actividades. Entonces, a veces por tratar de salvar una extremidad, se echa a perder una vida. También eso debemos de tener en cuenta. Y estos pacientes también nos apoyamos también en terapia física y rehabilitación, debido a que por el tiempo de tratamiento llegan a ser artrosis temprana de rodilla, de tobillo y limitación de la movilidad. Entonces, como nos dimos cuenta, los varios conceptos que tenemos de servicio, la osteomielitis, si no da molestias, no hay que darle ningún tratamiento. Si el paciente no está inmunocomprometido, si la osteomielitis sale de tratamiento quirúrgico, debe hablarse con el paciente porque es un tratamiento muy, muy largo y debe siempre platicarse con ellos la posibilidad de que se desencadene en una amputación o un tratamiento radical. Con esto el paciente sabrá que el tratamiento puede fallar, pero que siempre queda una opción, aunque no es la más adecuada por lo que nos vino a buscar, pero que le va a mejorar la vida. No sé si tengan algunas dudas con respecto a esto. Por supuesto, esta es una entidad totalmente diferente a una osteomielitis aguda, que son principalmente en niños, y ahí tiene que ver la anatomía del hueso del niño, como el doctor Toledo, por ejemplo, que es experto en pediatría, sabrá. Es una patología totalmente diferente, difícil tratamiento, mal pronóstico, y la evolución a veces no es la más adecuada. Pero que en ese hospital, que es un hospital de concentración, pues debemos de manejarla, saber cuáles son nuestros alcances, y lo principal, saber avisar al paciente cuál es el pronóstico que puede tener. Porque muchos pacientes llegan con nosotros pensando en que el tratamiento les va a recuperar la movilidad como antes de que tuvieran ese problema, y sabemos que eso no es posible. Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. Yo quería preguntarte, ¿este proceso ya no se cura? O sea, curar, desaparezca. No, doctor. No se cura. Realmente, muchos de este tratamiento es resecar los segmentos, como el doctor Judet. El doctor Judet lo que hacía es resecar el segmento, pues es la única forma realmente de curarlo. A veces se ha utilizado perone vascularizado para los segmentos, pero como tal, curarlo, lo que hemos visto, hemos tenido pacientes en los cuales se hace este tratamiento y en los bordes vuelve a darnos osteomielitis, porque realmente nunca sabemos hasta dónde es el alcance
de la lesión. Siempre tenemos donde está la imagen, pero nunca sabemos en los bordes hasta dónde nos llega la lesión. Por lo cual, no. Si me preguntan a mí que nos queremos manejar esto, la osteomielitis crónica no se cura. Entonces, cuando nosotros platicamos de que hay manejos de una semana, de 15 días, inclusive alguien se ha curado, decir que en 5 días se curaba el proceso infeccioso, no. Aquí en el hospital. Exactamente. Sí, sabemos de a qué se refería. El servicio de ROA fue creado por eso y lo que nos dimos cuenta es que es mentira. No se requiere 3 cirugías, se requieren necesarias y debe platicar al paciente que es una enfermedad que no se cura. Se controla, se lleva un adecuado control, se mejoran las condiciones del paciente, le damos calidad de vida para el uso de sus extremidades, pero no se cura la enfermedad. Miguel, pregunta el doctor Jorge González, él nos siguió de Zitácuaro, han estado siguiendo la plática y él comenta, o te pregunta si hay alguna indicación clínica para modificar los estudios de imagen, esto es, si hay alguna indicación clínica para hacer el seguimiento del paciente de pura radiografías simples, hacerlo con algo más elaborado como una histolografía, una TAC o una resonancia. Muy buena pregunta. Realmente la osteomielitis crónica es un diagnóstico clínico totalmente. No hay, realmente no va a haber ningún cambio si le hacemos una radiografía a una resonancia magnética. El tratamiento es únicamente clínico. La evolución se ve directamente en las características de la piel del paciente. Si ahí no hay mejoría, aunque le tome radiografías seriadas, no va a mejorar en nada. De hecho, como se darán cuenta, yo no mencioné para nada la gamografía ósea, porque no la requerimos. Es un diagnóstico, pues, en algunas ocasiones dicen, hasta el de la puerta se da cuenta que un paciente llega con osteomielitis. Lo que nos va a dar la pauta para dar un tratamiento es las condiciones o qué tanto limita la actividad diaria de ese paciente. Si no la limita, si es una fístula productiva mínimo, no hay que hacerle nada y no se requiere un control radiográfico o de estudios de gabinete para llevar a este tipo de pacientes. Únicamente es clínica, es la clínica. Okay. Te quería preguntar, bueno, debo preguntarte si ya entonces ya está protocolizado el servicio este paciente, o sea, hacer la revisión desde que llega, es así como es el tamizaje de los pacientes. Esta es osteomielitis aguda, esta es osteomielitis crónica. Entonces, como es osteomielitis crónica, esto es lo que vamos a ir haciendo y esto es lo que se. Estos son los laboratorios que se toman, esto es como vamos a monitorizar y esta es la clasificación. O sea, ya lo sí, exactamente. En los últimos 2 años, muy apoyado por el doctor Tejerina, se ha estado sistematizando. Paciente que llega, hay que ver enfermedades asociadas que tiene, si está inmunocomprometido, si es diabético, hipertenso, reumático, se toman cultivos. Eso seguimos haciéndolo, aunque ahí dije que no, lo seguimos haciendo, se toman cultivos. Si es un paciente que se va a realizar un tratamiento clínico, entra a cirugía, se toma cultivo en la cirugía, se toma la muestra para patología, se estandariza la lesión, si es de tipo de la clasificación de MADE, 1, 2, 3, 4, A, B o C, y de acuerdo a su tratamiento, únicamente. Pero sí ya está estandarizado en el servicio este tipo de manejo. Y lo otro que te iba a comentar es cuando en mi curso, cuando pasé por el servicio, nosotros, bueno, cuando estábamos ahí, tratábamos de sistematizarlo igual. Y precisamente a lo que nosotros nos vamos a decir es que hasta dónde hay que resecar. No es que sea sangrante, pero eso es en el quirófano, pero realmente el hecho de que esté lechoso sangrante pues no significaba que estaba libre de infección. Exactamente. Entonces, en la búsqueda, en la revisión que yo hice, encontré un artículo en el que se daba un ciclo de ciprofloxacina y después de alguna manera marcaba a las células óseas que estaban, por así decir, creciendo nuevas y se hacía pasar bajo una luz de Wolf para ver si florecía. Entonces, si estaba fluorescente, entonces decía que ese hueso era nuevo y se suponía libre de infección. Entonces, lo que no florecía tenías que resecarlo. El problema era de que pues no teníamos luz de Wolf, no teníamos la idea de después de qué íbamos a hacer, y si no se colorea nada, tampoco vamos a hacer una lepistectomía completa.
y de qué tamaño va a ser nuestra transportación. Nosotros hicimos con Cristóbal, que era el equipo de Roma en aquel entonces, que era Cristóbal, yo y Fausto, hicimos algunos transportes socios y transportamos, lo más que pudimos transportar en una cadena infectada fue como 3 centímetros y no quedó libre de infección. O sea, esa fue como que un curso clínico muy cortito y infructuoso, porque fue una cirugía bien demandante, el paciente sangró muchísimo, hicimos la disectomía amplia, transportamos, tardó mucho la transportación y después de todos modos siguió precisamente por esa situación, porque no sabíamos hasta dónde había que ir. Yo hago el símil mucho a un tumor. Se supone que en el tumor debes de resecarlo completamente hasta dejar bordes libres. De igual manera debe ser en la osteomielitis, resecar completamente hasta dejar bordes libres. Y la única forma de saber que hay bordes libres de infección sería viéndolo al microscopio. Exactamente, tomar la biopsia de donde resecas, colocarla al microscopio. Pero en un hueso largo eso no es posible. Si tú en un hueso te das cuenta que tiene osteomielitis, está con el sudado seroso, está con el sudado seropurulento, tiene alteraciones de la piel y estás resecando más del 30%, mi recomendación, ya no lo sigas haciendo, porque vas a acabar haciendo una pseudoartrosis o una fractura, una osteomielitis con fractura, que de querer resolver el problema del paciente, se lo vas a complicar. En este caso lo que hacemos es tratar de resecar lo más que se pueda en ese rango de 30%. Se dice que, de acuerdo a los estudios de... se me acaba de ir el apellido del doctor que hizo los estudios de los vasos sanguíneos en el hueso, el doctor Trueta, existe un cambio, una vascularidad aferente y una eferente, ¿sí? Entonces, se supone que la mayor vascularidad va a nivel del canal medular. Es por eso que tanto los ortopedistas utilizamos el rimado medular, aunque a veces ni sabemos por qué, pero lo utilizamos. Se supone que al estimular el rimado medular hay una angiogénesis. Entonces, ahí es cuando realmente funciona por eso ahí nos apoyamos en el antibiótico. Cuando hay esa angiogénesis es cuando vamos a antibiótico y junto con el manejo quirúrgico y el antibiótico mejoran las condiciones de desinfección. Que la cures, pero no se puede. Pacientes después de hacerle múltiples curetajes, casi quitarle 30%, no mejoran. El tratamiento que sería hacerle disectomía y alargar. Pero el riesgo de que ese procedimiento se te complique es muy alto. Ya lo sabemos por experiencia, por lo cual no se lo ofrecemos. Cuando eso suceda o tiene muy mala condición la extremidad, pues entonces lo que se sugiere, desgraciadamente, es un tratamiento radical. Te digo, a veces por querer hacer un alargamiento, que un paciente que va a llevar un año en un alargamiento, que a lo mejor tiene pseudoartrosis infectado, se echó 2 años. A lo mejor en 6 meses ya podría haber estado caminando si hubiéramos puesto una órtesis externa. Suena muy radical, muy cruel, pero se ha visto en los estudios que es mucho mejor a veces. Y sí, ¿verdad? No existe. Y sí, las fluoroquinolonas pues, con la luz pues, fluorecen, pero no hay utilidad aquí. No te podría decir más. ¿Alguien más, señores? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo quisiera agradecerle personalmente al doctor Adrián Miguel. Es la segunda vez que nos acompaña en las pláticas. Participar con nosotros. Te mando muchos saludos el doctor Víctor Valdés. Nos siguieron del INR, nos estuvieron siguiendo de Zitácuaro y de Bolivia, también estuvieron acá. Muchas gracias a todos por su presencia, por su participación. Muchísimas gracias. Les recordamos la invitación, o les hago la invitación para la semana entrante. Se va a tocar el tema sobre el manejo del pie equinovaro con el método de Ponseti. Es algo muy práctico y es algo que queremos empezar a echar a andar acá. Entonces, por favor, la invitación, su presencia, a los que se conectan también, su presencia y a la misma hora, mismo canal. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Tú le vas a dar, Toledo? Sí.